Hola, hola, buenos días. Bueno, qué emoción estar aquí nuevamente. Estamos María Ángela y yo aquí felices con este ser logístico y contigo que estás aquí, ahí al otro lado saludándote. Dinos cómo estás hoy, si estás ya conectado en una palabra, cómo estás llegando hoy a este espacio, cómo está tu mañana, cómo está tu día. Y bueno, voy a darle el espacio a María Ángela para que salude y empecemos a conectar por aquí. Hola María Ángela, buenos días. Hola Sandra, ¿cómo vas? Bueno, aquí feliz de volver a conectarnos. Ya se nos va volviendo como esto como esas ganas, ¿no? Que uno ya espera y quiere como que llegue el momento, así que qué rico poder volver a conectar. Este es el programa número 3, ya han pasado 3 semanas, esto va rapidísimo. Y bueno, feliz también de irnos conectando por todas las redes. Estamos saliendo en vivo para los que se conectan, que nos saluden, que nos escriban por Instagram, por YouTube y por LinkedIn. Y también queda ahí grabado para que repasen y sobre todo para que lo compartan, porque esa es la idea. Listo, ¿no? Pues María Ángela, aquí aprovechamos para ir compartiendo. Si estás entrando, que vayas compartiendo de una vez. Me está saliendo un aviso por aquí que tenemos dificultades en LinkedIn. No sé, María Ángela, si me ayudas ahí un momentico a continuar, a iniciar lo que vamos a hablar hoy, mientras yo voy mirando por aquí a la par, mientras vamos mirando cómo se soluciona. De pronto hay Dale. personas. Dale, entonces, Entonces vamos. empecemos la idea es que cada vez lo vamos a hacer más concreto. Nosotros nos encanta hablar, pero también sabemos que el tiempo y la atención es limitada. Entonces hoy queremos hacer una recopilación precisamente de por qué ser logístico de los dos programas anteriores para que los que les genere curiosidad y lo busquen. Y es buscando precisamente esto que nosotras con nuestra experiencia en todo este mundo corporativo de más de 25 años, estamos contando parte de lo que para nosotras fue importante de nuestra historia y sobre todo cómo esas herramientas que fuimos aprendiendo, algunas muy a golpes, como dicen por ahí, otras que nos empezamos a capacitar para precisamente poder tener un mejor liderazgo. Y en los dos programas anteriores hablamos un poco de eso, ese contexto, de cómo nos conocimos, de cómo llegamos a esto, de por qué estamos en este tema. También mencionamos en mi último libro que se llama eh, Todo lo que son instrumentos para la gestión del talento humano aplicadas a supply chain. Ahorita les mostramos por ahí el libro para los que quieran. Y a partir de ahí nos surgió un sentido de urgencia, por lo menos así lo vi yo, un sentido de urgencia por todos estos temas de liderazgo y de cómo ese ser logístico, sobre todo en estas áreas donde tenemos tanta presión, donde tenemos todo este estrés, eh, se nos vuelve a veces en contra cuando no lo sabemos gestionar y por eso estamos haciendo mucho énfasis en el programa anterior y hoy en lo que es el autocuidado. Hicimos un contexto muy bonito del autocuidado, de este tema de ser nosotros prioridad, de todo lo que sabemos que hay que hacer, pero que tanto lo hacemos. Y sobre eso hoy queremos profundizar un poco más y sobre todo dejar herramientas concretas y herramientas claves que nosotras hemos probado en nosotras, sabemos que funciona y que además tenemos este privilegio, porque las dos acompañamos a otras personas, líderes, organizaciones, a implementar herramientas como las que les vamos a compartir. Entonces, de eso se trata el ser logístico, de eso se trata todo lo que estamos haciendo. Y precisamente también parte de esa investigación, ahora estábamos conversando con Sandra antes de entrar, de lo importante que es este tema para nosotros y de lo poco que le prestamos atención en las empresas. Y hay algo muy bonito y es que en el mundo del supply chain, en el mundo de la logística, hay un tema constante, hay un tema que es como esa variable constante que está en la ecuación y es el estrés, es el que estamos todo el tiempo en presión. Y a mí me encanta decir que cuando escogemos esta profesión, cuando escogemos este tema de estar en, en logística o en supply chain, ese estrés debería ser algo que nos alimenta, que nos nutre, que nos ayude a seguir avanzando y no que se vuelva en contra. Y ese tema de la gestión del estrés es súper importante, ¿sí? A mí, por ejemplo, los memes que sacan de los logísticos así volviéndose en locos y como de alguna forma diciendo que esta es una profesión
súper dura y que solo es para los que aguantan. No, a mí me encanta decir que es para las personas que precisamente nos gusta esta incertidumbre, que nos gusta andar en ese estrés. Y pues la idea es que aprendamos a gestionarlo, porque una cosa es que nos guste, otra cosa es que sepamos gestionarlo. Y para eso hay muchas herramientas, pudimos mencionar algunas así muy por encima en el capítulo pasado, hablando de la gestión emocional, hablando de eso, pero hoy queremos llevar a un ejercicio de experimentación. Así que acompañen nosotros en el proceso. Bueno. Por aquí dejé de escuchar a María Ángela. Buenos días otra vez. Ahí ofrezco disculpa por los temas técnicos. No sé, María Ángela, si me puedes confirmar si tú me estás escuchando y al resto de personas que estén por las otras redes que nos confirmen si te está escuchando. Sí, aquí estamos como un poquito con reto hoy de la señal, pero La bueno. tecnología, exactamente. Entonces, no sé, ahí María Ángela, yo no estaba escuchando Vamos, en no este sé si momentico solamente que nos confirmen ahí al otro lado los que están escuchando si se está escuchando bien en este momento. Y por Lindy no estamos saliendo por alguna razón. Entonces lo que sí. vamos a hacer es compartirles por aquí, les parece que es novedades de LinkedIn, entonces ahí sí se nos sale de las manos. Entonces lo único que veo por aquí es cómo compartir el enlace de YouTube ahí a las personas que de pronto estén pendientes en LinkedIn, sí, yo sé que habían varias personas pendientes de esta hora para poder que lo puedan acceder a él a través de YouTube si de pronto por LinkedIn estaban pendientes. Entonces, En solamente YouTube eso. se está escuchando bien, se está viendo bien. En Instagram creo que también tenemos como algunos pegaditos, pero en este momento está corriendo bien, o sea que vamos. Bueno, entonces por aquí vamos con los desafíos. Y pues no sé, María Ángela, ahí estabas abriendo, ahí sí entramos aquí en materia. Yo estoy intentando mientras tanto ir pegando lo de YouTube, pero igual podemos ir conversando mientras tanto, que tiene mucha relación también con el panorama logístico de estar aquí solucionando novedades sobre la marcha. Sí, sí, y estaba hablando precisamente de que los que nos encanta, nos enamoramos del mundo de la logística, del supply chain, es porque nos gusta esto, solucionar problemas, nos gusta como el tema de nuestra capacidad de reacción se vuelve algo como esa competencia, una competencia bastante avanzada, porque no nos quedamos como quietos, pasó esto y ya, sino que tenemos esta habilidad de buscar otras opciones. Creo que nos volvemos muy recursivos. Hay personas que entran a la logística ya con esa habilidad y otras que las vamos desarrollando dentro del proceso. Y esa es la invitación precisamente cuando estamos hoy abordando un poco más este tema del autocuidado. Y es que para mí, Sandra, y yo creo que entrando como en materia en cosas muy claves, es que te revises y te conozcas muy bien y digas, oiga, ¿qué es lo que a mí me gusta de este entorno en el que estoy? Y por qué estoy acá? ¿Y por qué me he vuelto hábil? Si tú eres de los que está quejando todo el tiempo por estar ahí, estás en el lugar equivocado, porque esas personas que no ven como que, ay, pues que tiene que ser todo tan imprevisto, tienen que haber tantas quejas, tenemos que estar apagando incendios, esa no es la actitud de un logístico. Un logístico ama eso. Sí, somos organizados, nos gusta organizar los procesos y para eso estamos. Y la idea es que no estemos siempre repitiendo como las mismas cosas, los mismos errores, más bien aprendemos de ellos, pero no nos quejamos de eso, no es un tema de, ay, ¿yo por qué estoy aquí? Porque entonces hay que buscar áreas que de pronto sean con menos presión o con menos estrés. Y Yo yo creo creo que eso es lo primero, como cuando nos conocemos, que tanto te gusta el entorno donde estás, como se mueve ese entorno. eh, y claro, hay sectores que son mucho más, digamos, más velocidad en solucionar que otros, pero en sí, digamos que a nivel general, o por lo menos esa es nuestra experiencia, cuando estamos en operaciones, sea de logística, sea de comercio exterior, todas las operaciones requieren esta gran habilidad de hacer una pausa en esos momentos, respirar y decir cómo solución y salir de una a la acción. No es para quedarse uno respirando todo el tiempo, no es que estemos diciendo acá que
entonces nos vamos a ir a aislar para poder, no, o sea, son cosas inmediatas que hay que solucionar, pero sí tenemos dentro de nosotros nuestra propia capacidad de hacer esa pausa. Entonces yo siento que lo primero es eso, tener esta capacidad de pausarnos. ¿Y Y ahí luego qué, Sandra? Y ahí, porque ahí coincido contigo en algo y de hecho aquí, mientras estoy contigo, estoy aquí pegando que las personas es que había mucha gente esperándonos en Sí. LinkedIn y estoy pegando por ahí el enlace de YouTube en LinkedIn para que se metan a YouTube si estaban esperando por ahí. Pues precisamente, María Ángela, con eso que estás diciendo, y sí que es importante, lo que pasa es que a veces como que nos vamos acostumbrando a como quitarle relevancia a cosas que son básicas y resulta que en eso básico está como la esencia de todo. Y tú estás diciendo varias cosas que son muy sabias ahí. Ya, ¿cómo eres tú en tu forma de ser primero? Porque es que el bienestar tiene que ver también con cómo conectas tú con lo que haces. Y si bien es cierto que sabemos que por el contexto de, y ya lo hemos hablado en lives anteriores, el contexto de nuestra cultura y todo lo demás hace que a veces se llegue a puestos de trabajo por el tema de, pues participé en un proceso, necesito trabajar, necesito una fuente de ingresos y llego a X trabajo y así puedo llegar al tema de la logística. Sí es importante tener unos elementos básicos en cuenta cuando yo formo parte del mundo logístico, bien sea que sea líder o bien sea que entre a formar parte de los equipos de trabajo. Y es que la logística es sinónimo de movimiento, es sinónimo, en todos los trabajos hay movimiento, pero lo que nos referimos con movimiento es que aquí hay una actividad intensa donde muchas áreas están alrededor de pendientes de lo que hace o se hace en los procesos logísticos. ¿Por qué? Porque de los despachos y de los ingresos de mercancía, el descargue y el cargue de mercancía, pues depende todo el tema de los cumplimientos a los clientes y al finales y al final todos somos clientes de algún tipo de producto, de algún tipo de empresa, porque todos consumimos en el mercado, empezando por lo básico que son los alimentos y los temas de salud y todo demás. Entonces la logística es ese engranaje que hace posible que por un lado se estén recibiendo materias primas para poder fabricar productos y por otro lado estén saliendo ya los productos terminados para abastecer el mercado, sea el que sea, donde llegamos los seres humanos a consumir. Entonces, como ese tipo de operación es una operación dinámica, y que lo que vemos no se para, y nosotros lo estuvimos diciendo a través de los anuncios que estuvimos haciendo, en un mundo de movimiento, el mundo no se para, la operación logística no se para, pero la pregunta para ti es, ¿tú te pausas? Tú sí pausas en medio de la operación, entonces ahí hay dos cosas. Si tú estás en el mundo logístico, llegas al mundo logístico, llegas por accidente, María Ángela y yo llegamos como por accidente al mundo logístico, pero empezamos a darnos cuenta que nos gustó, que nos empezó a llamar la atención temas alrededor de eso y entonces nos quedamos, tomamos la decisión de quedarnos en su momento cuando llegamos mucho más jóvenes a la operación, pero también nos dimos cuenta cómo era esa dinámica, era una dinámica de tener que hablar mucho más con más personas, de tener que moverse de un lugar a otro, de tener que conectar puntos de otra manera. Entonces, lo primero como esa parte de bienestar, y si tú estás por llegar a la operación o estar dentro de la operación, es cómo soy yo en mi forma de ser. O sea, me gusta interactuar más con otros seres humanos o prefiero estar solito. Y está bien, porque es que eso depende de las formas de ser de cada uno, ¿no es cierto? De ahí donde podemos ir identificando nuestras zonas de fortaleza. Entonces, eso, como lo decía María Ángela, te permite poder saber también si este mundo logístico es para que te quedes o pues para que vayas revisando en medio de todo eso cuál es como ese mejor lugar para ti, teniendo en cuenta eso que a ti te llama la atención. Ahora, si ya estás ahí, es importante que a pesar de que de pronto eso no tenga todas tus zonas de fortaleza ahí en potencial, sí empieces a tener una actitud de entender la operación y yo creo que el bienestar va asociado con eso, a cómo yo asimilo, cómo yo tengo la actitud frente a la operación y en eso, conectando con lo que María Ángela estaba diciendo, pues en medio de toda esa operación y todo lo demás, es importante las pausas, o sea, es importante el respirar. Yo sé que yo lo decía a María Ángela hace muchos años, yo lo decía en broma y después entendí, y lo que yo estaba diciendo en broma era tan profundo, pero en ese momento no lo decía así. Yo cada que me estresaba o veía alguna cosa cuando estaba empezando la operación, yo tenía la costumbre por broma de decir, respire profundo, cálmese, pero yo lo decía, era como en el tema del chiste, o sea, espérese un momentico, tome aire
y yo a todo el mundo le decía, respire profundo, pero no lo decía con la profundidad que lo entiendo ahorita. Y yo decía, ¿cuántas veces dije esa frase como broma? Y después en otra etapa de vida entendí que respirar profundo tiene un nivel de sabiduría muy amplio. Entonces, hablando ya de estas herramientas, que yo sé que es parte de lo que te interesa y lo que te tiene aquí, o si estás escuchando la grabación, es importante, aparte de entender la operación y de entender cuáles son las características que tienen estos cargos en logística o donde tú estés y cuáles son las funciones que hay que cumplir en esos cargos, es que dentro de la operación, como hay momentos de agitación alto en la logística y como hay una dinámica de movimiento que es permanente, es importante tomarse la pausa. Y en esa pausa, cuando están esos momentos de estrés, de que hay que entregarle cosas a muchas personas o que muchos están pendientes de mí, me vuelvo como el centro del mundo, ¿no es cierto? Pero no precisamente porque sea el protagonista de la novela, sino porque el que todo el mundo quiere que responda. Es importante tener ciertas herramientas. Y dentro de esas herramientas, la respiración es muy importante, María Ángela. Lo primero que se acelera en un ser humano cuando está estresado es la respiración, sobre todo cuando está enojado. O sea, cuando uno está enojado, cuando quiere dar respuesta a algo, tiene que ver con el cómo respiramos. Y si no en este momento, si estás en el lugar de trabajo o donde estés, porque no necesariamente es el tema del lugar de trabajo, mira a una persona cuando necesita urgente algo o en un sitio y su respiración es corta, su respiración comienza a hacerse muy corta y eso es lo que suele pasar en la operación logística. Llega uno y entonces lo que te queremos decir es, obsérvate cómo estás llegando a la operación, ni siquiera has empezado y ya estás llegando con la respiración corta, o sea, ni siquiera has arrancado la operación y ya tienes la cara como si estuvieras en el último día de la semana, porque eso tiene que ver también con cómo se desarrolla la jornada para ti. Entonces, parte de las herramientas de bienestar alrededor de la operación, por eso lo decía ahorita, son cosas muy básicas que le quitamos relevancia y que terminan siendo muy profundas para poder que dentro de ese proceso de bienestar podamos sentir esta operación que es tan dinámica de otra manera. Entonces yo creo que una de las herramientas, María Ángela, en ese pausar es obsérvate cómo estás llegando al inicio del día. O sea, estás llegando ya acelerado sin ni siquiera haber empezado la operación. ¿Cómo estás respirando? ¿Estás respirando normal o ya estás respirando agitado y ni siquiera sabes cuáles todas las situaciones que se están presentando en el día? Yo lo digo por experiencia, porque sé que hay momentos que llegaba ya con la respiración con menos intensidad y era parte de eso. Mi mente ya tenía un proceso antes de entrar en operación. Además, porque los que estamos en el mundo logístico, yo acá tengo que mermarle al hablar, porque nos acostumbramos a hablar rápido, a caminar rápido, hacer las cosas rápido por lo que hay que hacer tantas entregas. Y en medio de todo ese proceso, tu respiración, tus pensamientos y todo comienzan a ir a ese ritmo, a esa velocidad. Entonces, dentro de estas herramientas de bienestar te tenemos preguntas. ¿Cómo estás iniciando la operación? ¿Cómo estás llegando antes de iniciar la operación? ¿Estás llegando con esa respiración normal, tomando el aire como es? Yo sé que nosotros no andamos todo el tiempo contando si inhalamos o exhalamos, pero cuando nos falta el aire seguro que nos estamos afectando. Entonces, uno de los primeros elementos a tener en cuenta es tú. No sé si eres líder, si eres jefe, si eres director, eres parte del equipo de trabajo. Obsérvate cómo empiezas la jornada laboral. O sea, ya estás agitado sin ni siquiera saber cómo va a ser la jornada en el día. Ya tu mente se agitó antes de que tu cuerpo comience a vivir la jornada laboral, porque nos empezamos a programar de una manera automática y eso se va volviendo parte de nuestro día a día. Entonces, sí es importante aprender a observarse, María Ángela, y respirar profundo y darle espacio a la pausa
y exhalar y poder saber que nosotros estamos en capacidad de solucionar todo. Entendiendo que María Ángela y yo no estamos desconociendo la operación porque venimos de ahí. Eso María Ángela, yo creo que es importante hacer énfasis. Pero eso no te quita la posibilidad de observarte y de mirarte cómo estás llegando a la operación. No sé, ahí María Ángela, si quieres decir algo. No, me encanta lo que dices porque hay algo que dejar pasar por alto y tú decías, yo le decía a todos que respiraban y esta también es nuestra sabiduría, ¿no? Es o sea, mucho después, y yo sé que empezamos a estudiar este tema, a profundizar y a decir, wow, todo esto, pero eso ya lo sabíamos dentro de nosotros. Entonces, parte de ese escucharte, también es escuchar tu propia sabiduría, cosas que tú te dices y que de pronto no te haces casos, como que, uy, venga, pare, no se acelere. A mí me pasó hace poco que estaba precisamente acompañando un equipo y me dijo, venga, vamos a hacer el líder de que vamos a hacer un taller con ellos y uno de ellos me decía, es que yo voy muy acelerado y toda la vida he sido así. Y yo le decía, ¿y eso quiere decir que toda la vida vas a ser así? O sea, eh, ahí también esa frase que decimos que yo soy así y toda la vida he sido así, por favor, revísalo, porque eso no te va a llevar, sino, digamos, con una velocidad más alta a la tumba. Te va a llevar a la tumba de una manera mucho más rápida. Y que haya sido así no quiere decir que no puedas cambiar. Y cambiar con algo tan tuyo, que no está en el poder de nadie, porque si no puedes decir es la empresa o es el jefe o es el país o es el presidente, no es tuyo, que es tu poder de respirar. Y en estas operaciones, sí, o sea, es una de las cosas que hablábamos la semana pasada, el tema del bullying. Hay mucho bullying para los que son los tranquilos, que andan despacio, y la verdad es que sí, es una operación que no es para un tipo de persona que quiera andar despacio, que no. Aquí es andando rápido, solucionando la marcha, y eso tiene mucho sentido en esta operación, ¿sí? No es que no, pero puedes hacerlo sin necesidad de afectar tu cuerpo, tu salud. Puedes ser así una persona que resuelve, una persona que no te estamos diciendo que cambies eso, pero sí te estamos diciendo, ojo, porque si desde el primer minuto, y me encanta esa figura que trae Sandra, porque es que desde el primer minuto de que está empezando tu jornada, ya estás en ese acelere y en ese estrés, algo está mal, algo hay que revisar allí. Porque una cosa es que uno se estresa, lo que pareció una situación, otra cosa es que yo ya estoy con la predisposición del estrés y el cortisol y todo eso químicamente lo que te está haciendo daño. Y otra cosa es que tengas estabilidad de decir, oiga, claro, esta situación es para que yo me mueva y me muevo y resuelvo, pero vuelvo a un estado donde si no estoy en alerta, ¿por qué tengo que estar estresado? ¿Y por qué tengo que tener el corazón acelerado? ¿Y por qué tengo que tener la respiración? ¿Y por qué tengo que estar de mal genio? ¿Y por qué tengo que estar gritando a todo el mundo? O sea, eso es lo que hay que tener cuidado, porque no estamos diciendo que en este mundo no se requiera ese perfil, un perfil de personas solucionando, un perfil de personas que se aceleren cuando hay que acelerar y que también tengan el freno a la mano. Que yo creo que esto es un tema muy importante. Nos enseñaron que en estas operaciones no podías estar quieto ni un segundo y que todo el tiempo no. Hay que también tener la capacidad. Si tú eres un buen líder, no importa en qué rango estés, si eres un buen líder, tienes que tener la capacidad de también frenar. ¿Sí? Y nosotros que estamos dentro de este mundo, qué mejor que verlo con el transporte. ¿Qué tal ese camión, esa tractomula con esos contenedores ahí cargadísimos y todo el tiempo en aceleración? ¿Qué tal que no tuvieran esa capacidad de saber que en bajada hay que estar frenados y cuándo hay que parar? No, no funciona. Ninguna máquina funciona y menos nuestro cuerpo, pues que es la super máquina que tenemos. Entonces yo siento que ahí podemos regalarles hoy en este live esa práctica y es pause, revísese y respire de verdad. Además que hay un tema biológico, Sandra, es que ya adultos perdemos nuestra capacidad pulmonar. Se dice que solamente vamos llegando más o menos a los 40 con el 40% de nuestra capacidad pulmonar. Y eso es impresionante. O sea, yo cuando vi esas cifras, yo decía, fue pucha, ¿qué pasó con el 60% que tenía de capacidad pulmonar? Pues sucede que precisamente por no saber respirar, la vamos perdiendo. Entonces, ¿cuánto sufrimos del dolor de cabeza? ¿Cuánto sufrimos de
embotamiento, ¿cuántos? ¿Por qué? Porque no alcanza a llegar el suficiente oxígeno a nuestro cerebro. Respirar se vuelve algo súper prioritario, más importante que el mismo comer que hablábamos la semana pasada de cómo nos nutrimos o cómo tomamos el agüita y todo esto. Es mucho más importante el poder respirar, porque el que tú lleves ese oxígeno a tu cerebro es mucho más vital que la misma alimentación que tiene todo un proceso interno. Entonces, a respirar, esa es nuestro sentido de urgencia hoy, a respirar bien. ¿Qué podemos enseñarles de respiración para que sea así práctico y fácil dentro de la operación, Sana? No, pues es algo tan sencillo como pararse un momento, María Ángela, y si es el líder, ojalá sea con su equipo de trabajo, seguro que eso no va a hacer que la operación no se cumpla con las metas de la operación, muy por el contrario, es parar un momentico, o sea, y dentro de ese momento de parar, darle esa atención plena a la respiración. Entonces, María Ángela, hay varias formas de contar, o sea, el conteo de 3 o el conteo de 4, pero lo primero que decimos es en posición de hombros abiertos, postura derecha, espalda derecha, porque hay algo también, la postura aumenta también esa sensación de cansancio, de agotamiento, y dentro de ese tema de respirar es un momento, o sea, si estás con tu equipo, coge tu equipo, cógelo como un hábito, como una práctica, con los hombros dispuestos a recibir. Aquí toda la parte Abrir el pecho, ¿no? Es parte, importante que abrir abramos. pecho, la cabeza al frente, o sea, mirar al frente y empezar a inhalar y contar. Vamos a contar hasta 4. Entonces vamos a hacerlo aquí un momentico, ¿no es cierto? Entonces, inhala. Aquí estoy contando, pero voy a hablar. 1, 2, 3, 4, exhala. Y si puedes, y te lo recomiendo totalmente, sonreír al final. Yo sé que sonreír en la operación a veces cuesta, pero la respiración unida a la sonrisa ayuda muchísimo a todo el proceso de lo que son los mensajes hacia la parte mente, cerebro, bueno, es esa sensación de que sí se puede. Cuando tú tienes la cara de ogro, cuando tú tienes la cara de que estoy enojado y no se puede botar una sonrisa, pues también se cierra la posibilidad de soluciones, de que la operación fluya. Entonces, a la par con respirar, es también poder sonreír. Y en lo posible, o sea, que sea, que nazca desde el corazón. Es muy diferente el tema la semana pasada hablamos de bullying y todo lo demás, pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de sonreír. Entonces, inhalar, vamos a inhalar. Y en ese inhalar tomar del ambiente todo lo que signifique soluciones, posibilidades, respuestas. Contamos hasta 4. 1, 2, 3, 4 y exhalar. Y ahí botamos estrés, impaciencia, no respuestas, no soluciones. Y si lo puedes hacer y si no, búscalo cómo hacerlo, sonríe. Que es el tema, María Ángela, a mí me pasó. Y repítelo unas 3 veces, 4, 5 veces. Eso no te va a demorar mucho tiempo. O sea, son máximo 5 minutos que no te van a afectar la operación en términos de no cumplir y al contrario, sí te va a oxigenar en todo sentido porque está oxigenando cada mente, cada parte del cuerpo. A partir de poder hacer la práctica de la respiración consciente, además porque la respiración es nuestra vida, nosotros dejamos de respirar y sencillamente nos morimos, o sea, en el momento que dejamos de respirar ya nuestra vida o nuestra presencia por este planeta ya queda en la historia. Entonces, lo primero es eso, la respiración consciente. Yo recuerdo, María Ángela, que a mí en algún momento en una de esas prácticas de uno encontrarse con los compañeros, alguien me decía, es que usted es muy mal genial. Y yo decía, no, yo no soy así. ¿Por qué estás pensando eso? Es que yo siempre que la veo llegar a usted llega así con el ceño aquí fruncido y toda. Entonces empecé yo a observarme. Yo decía, no, yo no soy así. O sea, yo soy de otra manera. Y empecé, y esa confrontación o que alguien te diga las cosas, a veces a uno no le agrada mucho,
más es importante, porque entonces está diciendo cómo te están percibiendo los demás y a veces cómo te perciben los demás a partir de ese gesto o de eso como estás respirando, a sí mismo te hacen las llamadas, a sí mismo te presentan las situaciones que se puedan dar. Entonces la gente si cree que tú eres mal geniado o todo lo demás, pues te va a llevar los problemas, pero no se te va a quedar cerca para la parte de la solución. Entonces, eso también para hacer ese ejercicio de observación consciente, de respirar, hazlo con tu equipo. Si tú eres parte del equipo y no eres el líder o el jefe, pues hazlo tú, que eso no te va a frenar lo que estés haciendo en la operación. Solo María Ángela, que yo aprendí y lo quiero transmitir aquí, que eso tienen que ser hábitos. Un médico decía, así como usted se toma la pasta para el dolor de cabeza o la pasta para la gastritis, aprenda a adoptar prácticas de respiración consciente como esa dosis que en vez del medicamento le da esa oxigenación para poder hacer las cosas. Son pequeños hábitos que hacen grandes transformaciones. Entonces, la pequeña invitación que te queremos hacer primero aquí es a que si ya lo tienes, pues muy bien, o sea, síguelo haciendo. Y si no es parte de o no es para ti a lo que consideres que sea importante, inténtalo por lo menos. Inténtalo y hazlo por un día, luego por dos, por una semana y empieza a observar. Y dentro de esas recomendaciones, no le busques explicaciones a si funciona o no funciona. Yo esto lo digo, María Ángela, porque yo era así. A mí me ponían cualquier cosa y yo comenzaba, y eso sí va a funcionar, y eso tan simple, me van a venir a decir que yo voy a cambiar por simplemente respirar. Y de hecho mi esposo duró mucho tiempo cuando yo, en cierta época de la vida, invitándome a todo el tema de aprender a respirar de otra manera, y yo le decía, ¿eso qué me va a servir? Me va a poner a perder el tiempo por allá. Y resulta que después me di cuenta, yo, cómo estaba yo desaprovechando, o sea, la oportunidad básica de tener un tema de reflejo en el bienestar de otra manera. Entonces, María Ángela, yo creo que esta parte de la invitación es a que hoy, o sea, dentro del día, mañana, por una semana, adopten la práctica de la respiración consciente y ojalá se convierta en un hábito permanente, porque es una manera de centrar, de poder oxigenar nuestro cerebro. Nosotros no somos médicos, pero sí hemos aprendido en medio de nuestros procesos de crecimiento. Nuestro cerebro necesita dos cosas fundamentales para funcionar: glucosa y oxígeno. En el momento que nosotros comenzamos a respirar más rápido y comenzamos a acelerar, no solamente desde lo mental, porque nuestra mente es capaz de crear una cantidad de películas en la cabeza, en la capacidad de oxigenación se pierde, le llega menos oxígeno al cerebro y como el cerebro siente que le llega menos oxígeno, entonces dispara todas las alertas que tiene internamente para poder protegernos y nuestro sistema autoinmune o nuestro sistema inmunológico comienza a sentir el efecto de todo esto. ¿Por qué? Lo que decía María Ángela ahorita. Se suben los niveles de cortisol, pasan muchas cosas y entonces ahí comienzan a afectarse ciertos órganos porque nuestro cuerpo está buscando protegernos de esa alerta que le está llegando de que estamos en riesgo, estamos en amenaza. Y varias de esas cosas comienzan por cómo tenemos la mente y cómo respiramos. Algo tan simple, tan básico y bastante poderoso y de bastante impacto. Y ojo que con eso no le estamos minimizando el impacto, a que sabemos que la operación logística es bastante fuerte y que hay otros elementos también para abordar, solo que estamos empezando con lo básico, que es fundamental y donde sabemos, y yo lo digo por experiencia en mi caso, que yo no le prestaba atención y aprendí después que sí era bastante relevante, Mariana. Total, total. Y bueno, si les gustan estas herramientas, por favor, escríbanos ahí que les está gustando y les vamos a dejar hoy un formulario para que por favor nos respondan. Si quieren recibir más herramientas de estas, la idea es que nos regalen sus datos y poder seguir compartiendo no solo por este medio, sino por otros medios, seguirles compartiendo estas herramientas y seguir profundizando. Porque sabemos, Sandra, también que en este mundo tan acelerado y donde estamos, por ejemplo, ahorita en las redes, uno quiere ver cosas así muy rápidas, pero esto no es de velocidad, esto es de práctica. Y estoy muy de acuerdo con lo que decías de los hábitos, hay que convertirlos en un hábito. Si a ti te cuesta, pues
no hay mejor solución que lo practique. A mí me encanta la gente escéptica, como decía Sandra ahorita. Los que comienzan a decir, ¿será que esto funciona? ¿Por qué? Porque es que si uno es un buen escéptico, lo que hace es probar para saber si funciona. Si no, no eres realmente un buen escéptico. Lo que eres es de las personas que no creen nada. Pero un buen escéptico dice, listo, voy a ver si esto funciona y voy a demostrar que no funciona y en la demostrada puede que te das cuenta de que sí funciona. Entonces, por favor, vuélvelo una práctica diaria. Esto de cuidarte, de observarte. O sea, les hemos dicho varias cosas hoy muy potentes y es esta capacidad de conocerte, de autoobservarte, de saber, uy, yo me estoy como acelerando. Porque es que cuando te dicen cosas como las que te decían a ti del ceño fruncido, o cuando le dicen a alguien, usted muy acelerado, la persona no sabe. La verdad, uno para en seco cuando le dicen las cosas. Uno no sabe que lo están viendo así. Y a mí me acuerdo que me decían, es que usted es muy creída. Y yo, creída. ¿Y por qué? Y comenzaban a darme todas las explicaciones. Yo decía, ah, claro, así me ven. Porque es claro, yo voy en mi cuento y a veces ni me doy cuenta de que alguien se me pasó y no lo saludé. ¿Cómo no me van a ver creídas si ni siquiera lo saludé? Entonces, es entender un poco que a ti te para en seco cuando te das cuenta de cosas que no, que tú no te estás viendo y no te conoces. Es eso de autoconocerse, nunca paramos de conocernos, nunca. Aquí va un dato que a mí me encanta y es gracias a Bruce Lipton, que he estudiado, es el papá de la epigenética y el hombre dice, el 5% máximo es eres consciente en la vida y el otro 95% es el inconsciente. Entonces, ¿cómo vamos a pretender conocernos si nosotros ese 95%, la mayoría de las personas ni siquiera lo han explorado? Y ahí es donde nos damos cuenta, venga, yo por qué reacciono así ante estas situaciones. Porque si siento un peligro, yo lo que hago es que me paralizo o salgo corriendo o reacciono violentamente. Si yo soy lo más calmado del mundo, ¿cómo voy a reaccionar ante esto violento? Y esto inconsciente, algo está ahí, tú no conoces el que hace que tú reacciones de esa manera. Y ese es un mundo para explorar, que hay que hablar de eso también después en otro de los programas, de todo esto que tenemos allí. Pero yo creo que para ser muy, muy prácticas hoy en este programa les vamos a dejar este formulario en todos los videos ya de esta grabación y aquí en vivo también lo puedes ya tener. Por favor, llénalo si quieres que te sigamos enviando información sobre estas herramientas, temas prácticos para ti, también para que podamos tener más interacción. Y segundo, nosotros podemos tener N certificaciones desde la parte técnica, que yo amo estudiar y sé que Sandra y yo somos en eso súper juiciosos, nos encanta el conocimiento. Y si esa parte técnica no la combinamos con esta capacidad de centrarnos, de pausarnos, de vernos, con herramientas que vayamos adquiriendo, la respiración es básica, no estamos hablando de que te cruces de piernas y te pongas a meditar, aunque si lo haces me encanta. Sí, a mí me encanta una frase que usa mucho Cala, que es, yo no estoy medicado, sino meditado, porque él, digamos, por sus temas precisamente cerebrales, le mandaron medicación y él dice, yo dejé toda la medicación y solo hago meditación, pero eso es una capacidad y eso es una práctica que requiere mucho tiempo. Aquí no te estamos pidiendo tiempo, te estamos pidiendo, saca para ti esos segundos donde seas consciente de tu respiración y con solo el hecho de que ya te centres en tu respiración, independiente de si cuentas 3 veces, si 4 o 5, el solo hecho de que ya prestes atención a tu respiración, vas a notar el cambio. Y si no, nos puedes ir a demandar por mentirosas, porque no hay persona que no centre su atención en la respiración que no sienta un cambio interno, no sienta un cambio de verdad de, oiga, sí, ya paré, uy, sí, ya estoy como, bueno, y me queda hablar de la toma de decisiones, tomar decisiones con la cabeza caliente, eso no se necesita mucha información, sentido común. Todos sabemos cómo tomamos decisiones cuando tenemos la cabeza caliente. ¿Qué decisiones has tomado tú buenas con la cabeza caliente? Con una rabia así intensa, con celos, con esas emociones hacia flor de piel. ¿Qué decisiones buenas has tomado? Creo que la respuesta es cero, porque realmente uno no toma buenas decisiones allí. Uno lo que hace es reaccionar y muy desde eso, desde el inconsciente de cosas que no están tan buenas. Entonces, esta herramienta de respira
es súper linda. Y yo también quiero regalarles algo que a mí me funciona muy bien, que la aprendí precisamente con un chifu, que son como estos maestros, ¿ustedes se acuerdan de Kung Fu Panda? Que le decía maestro chifu, pues es una mala traducción porque chifu es igual a maestro, entonces no es el maestro chifu, es chifu nada más. Pero yo conocí un chifu, que chifu Rama, en Costa Rica, y este señor, que es el maestro de Tai Chi, todas esas artes marciales, me enseñó algo muy, se me quedó muy fácil, que también lo aprendí gracias a Cala, porque estuve allá con él en un retiro, y hizo las 3 S, que me parece muy acorde a lo que está diciendo Sandra. Sentir, la primera S es de sentir, la segunda S es de soltar, y la tercera S es de sonreír. Y es una práctica muy fácil. Y es que cuando tú inspiras, cuando entra el aire, tú lo que haces es que apuñas, y esto funciona muy bien precisamente para soltar todo eso que uno tiene en ese momento. El cuerpo hay que involucrarlo en el aprendizaje. Nosotros no nos enseñaron eso, nos enseñaron a aprender muy desde la parte mental, que es divina, yo amo la mente. A mí no me gusta que le digan la loca de la casa porque es loca porque la dejamos ser loca, pero si nosotros la aprovechamos al máximo es nuestra mejor aliada. Entonces, nuestra mente nos puede ayudar muchísimo si logramos centrarla. Y esta es una técnica de eso. Entonces, al sentir es que tú cojas tus manos, las coloques hacia el frente y mientras inspiras, te llenas de aire, abres el pecho y luego soltar, sueltas fuerte, así que se sienta como cuando uno está enamorado, que hace como esa inspiración así toda, que eso es soltar, que de verdad sientas que eso salió de ti, de tu sistema, y luego sonreír desde el corazón que se vea reflejado en tu rostro. Esas 3 veces, te cuento, Sandra, que me cambió la vida. Porque, claro, a mí me encanta la meditación, yo hago meditación desde los 12 años, pero no tengo el tiempo de estarme sentando horas a meditar, yo sé que es mucho de lo que les pasa. Cuando hablo con los líderes, pero es que meditación, o eso es muy difícil, o tenemos la creencia de que meditar es poner la mente en blanco, que es totalmente falso. Y en el día a día, cosas tan sencillas como esta, hacer 3 veces esto, hacer la respiración contando, como nos estabas explicando, eso te puede cambiar totalmente el panorama. Y sobre todo cuando estamos así, en ese estrés, en esa rabia, con todas las emociones, porque no es que la niegues, esto lo vamos a hablar mucho en el tema de gestión emocional, no es negar las emociones, no es decir, ay, no, es que a mí no me puede dar rabia, soy un ser de luz, que no puede, a mí no me puede, no, eso no pasa. En la vida real, en el mundo real, y más en este mundo logístico, que a ti no te dé rabia, que las cosas te salgan mal, también hay que revisarse, porque, o sea, no, yo quiero que las cosas me salgan bien, yo mi labor diaria la quiero hacer es para que las cosas me salgan bien. Y cuando no salen bien, pues claro que tiene que haber rabia, si no, no puedo corregir. Pero reconocer esa rabia y tener técnicas como estas para salirnos de la rabia y aprovechar esa energía para solucionar es otra cosa. Y yo siento, Sandra, que si se llevan esto y lo aplican y nos cuentan, que por eso es que queremos tener más cercanía con ustedes y por eso les estamos dejando este formulario para que nos escriban allí sus datos y poder tener más contacto con ustedes. Si nos cuentan cómo cambia esto, su día a día, el tiempo que nosotras estamos aquí, que nos la estamos gozando en este programa, pero que estamos invirtiendo, estará muy bien pago si ustedes nos comparten cómo van avanzando con estas prácticas. Yo sé que para muchos ya esto no es nuevo, porque la gran ventaja es que hoy cada vez tenemos más personas, pero para otros todavía esto es como que, ¿será que me pongo a respirar? Pues ensáyalo. Sea el mejor escéptico o la mejor escéptica del mundo, vaya, practíquelo y nos cuenta si le funciona o no. 100% garantizado que funciona. Porque a nosotras que estábamos manejando operaciones muy grandes, con proyectos, porque es que una cosa es manejar la operación y otra cosa es estar manejando la operación más proyectos que había que sacar adelante. Eso, manejarlo con el estado de estrés permanente, la verdad es que los resultados no son iguales y además tu cuerpo, tu salud, siempre te lo va a estar cobrando. Y aquí lo que queremos es que sigamos gozándonos de este mundo logístico que nos encanta y que nos enamora, pero gozándonoslo con que después no estemos lamentando por haber estado o no haberlo manejado bien. Ese es nuestro mensaje, por eso hablamos del ser logístico, porque es en su totalidad, no es el ser
el pedacito así del ejecutivo, el pedacito así de la super líder. No estamos hablando del ser en su totalidad al servicio de tu vida, y tu vida obviamente tiene que ver mucho con este entorno en el que te mueves. Yo creo que para mí esa es parte de mi mensaje de cierre de hoy, y me encantaría, Sandra, como que nos ayudes, digamos, de tu parte a cerrar este ejercicio de hoy, de estas prácticas, y también invitarlos a que nos cuenten cuáles son sus propias prácticas, porque todos tenemos esa sabiduría que Sandra nos contaba ahorita. Respire, respire. ¿Y de dónde saqué yo eso? Cuando ya uno le mete todo el sustento, uno dice, wow, qué sabia he sido. Pero antes de eso es creer, creer en que tenemos esa sabiduría interna. Dale, Sandra. Bueno, pues María Ángela, yo creo que aquí para ir cerrando varias cosas. Uno, invitarte nuevamente a que nos compartas tus experiencias, tus desafíos, el tipo de soluciones que en este momento necesitas en tu operación, en el lugar donde te encuentras. ¿Qué nos da autoridad, María Ángela, y a mí para hablar de esto? Varias cosas. Uno, la experiencia que traemos, como ya lo hemos dicho, en la parte logística y en procesos con una magnitud bastante alta. No estamos hablando de procesos pequeños, estamos hablando de procesos donde hay que articular diferentes tipos de cosas y donde sabemos realmente lo que es el estrés de la operación, de cumplirle a diferentes frentes, y donde sabemos lo que es ponerse al frente y lo que significa ponerse al frente de esa posibilidad de centrarnos, y espere un momentico, porque para usted poder acompañar, para poder liderar, para poder entregar lo que se necesita dentro de la operación, usted tiene que crecer desde adentro. Y eso yo lo entendí dentro de la operación. Eso yo lo entendí cuando antes decía, ¿para qué tengo que crecer yo? Pensando que lo que se necesitaban eran más herramientas técnicas, y no quiere decir que no se necesiten. Como lo ha dicho María Ángela, tenemos formación, entrenamiento y varios elementos alrededor de entender la operación, solo que si yo me lleno de conocimiento técnico y como humano mi cuerpo se está reventando por el estrés, por las diferentes situaciones, pues ese conocimiento técnico sencillamente no va a brindar las herramientas para yo poder gestionar. Entonces, para ir cerrando acá, primera invitación, tómate el tiempo para adoptar la práctica de respiración. Lo que decía, si ya la haces, afiánzala. Si no lo has llegado a hacer, inténtalo. Nada pierdes, no tienes que hacer ningún tipo de egreso, no tienes que ir a hacer ninguna consignación en una cuenta bancaria, es simplemente tomar ese momento para centrarse y adoptarlo como una práctica, y ojalá sea lo primero que hagas cuando te despiertas, y ojalá sea lo último que hagas antes de dormirte. Y acá le sumo, para dejarte como estas recomendaciones y, como dice María Ángela, seguirte invitando a otras cosas que te queremos compartir. Revisa de la mano con esto cuántos distractores tienes que no le están aportando nada a tu bienestar, y al contrario lo que están haciendo es drenándote la energía. Y aquí que me refiero es que es lo primero que haces cuando abres los ojos y que es lo último que haces antes de dormirte, porque hay una práctica que se ha vuelto común, y es tener la pantalla del celular frente a los ojos, cogerlo cuando ni siquiera me he parado de la cama y empezar a mirar los mensajes de WhatsApp. Entonces ya bombardeo mi mente con una cantidad de cosas, aparte de que la luz azul sí tiene un efecto en la vista, y que son cosas que se están revisando y se están investigando, porque apenas estamos empezando a ver, o vamos a empezar a ver los efectos de todo esto. Lo que sí es cierto es que desde el punto de vista de neurociencia, todos estos distractores, aparte de todo, terminan afectando todo este tema de bienestar. Entonces, en esta última recomendación, debemos dejarte unas preguntas para que tú revises y hagas como tu propia lista de chequeo. En la operación logística se hace lista de chequeo con la revisión de las instalaciones. Eso es común en las operaciones logísticas, y sobre todo cuando hay procesos internacionales de exportaciones y demás, porque hay que revisar las instalaciones y todo lo demás. Entonces, haz tu lista de chequeo. Es lo último que te queremos dejar. ¿Qué es lo primero que haces cuando abres los ojos? ¿Qué es lo último que haces antes de dormir? Estás cogiendo el celular para ver los mensajes de WhatsApp, y para ver toda una cantidad de mensajes que te comienzan a salir, que ni siquiera es que te hagan perder concentración, es que te dispersan totalmente la mente y te drenan la energía. Segundo, en vez de eso, sonríe, agradece, respira de manera consciente, y cuando llegues al área de trabajo,
revisa primero, obsérvate cómo estás llegando. Y si de pronto ya estás llegando agitado sin ni siquiera haber empezado, entonces tómate la pausa empezando y date ese espacio. Ahorita María Ángela dijo una técnica muy poderosa que yo también la practico, que es el sentir, soltar y sonreír. Date la oportunidad de sentir, soltar y sonreír de manera práctica, introdúcelo como una práctica. Y si no, la técnica de respiración, inhala, 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4, contén la respiración 1, 2, 3, 4 y suéltala. Y permítele a tu cuerpo tener la oxigenación necesaria. Si de pronto eres escéptico al tema, de pronto piensa un poquito en qué tanto te puede funcionar y también date ese espacio para pensar que es algo que para ti es valioso y que tu cuerpo te lo va a agradecer. Sencillamente esa parte, nada pierdes con intentarlo. Y lo tercero para decirte y para dejártelo aquí como parte de los regalos de este live sobre bienestar y autocuidado, haz un sondeo cuando inicias el día, cuando inicias la operación de cómo te sientes. Ahorita te hacíamos una pregunta cuando empezamos el live. ¿Con qué emoción llegas en este momento a este live? ¿Cómo te sientes en este momento? Y en esa listica, que aparte de colocar ahí el cómo, qué es lo primero que haces cuando te despiertas y qué es lo último que haces antes de dormirte, escribe qué es lo que más te eleva la energía dentro de la operación o donde sientes que tú estás fluyendo y qué es lo que más te drena, qué es lo que más tú sientes que te agota. Y dentro de eso revisa cuántas veces tú estás cogiendo el celular para elementos que te están drenando totalmente, no solamente en el momento de la jornada laboral, sino por fuera de la jornada laboral, porque eso que drena la energía te está afectando y está impactando tu bienestar. Habrán otras cosas de qué hablar, porque sabemos que hay brechas en el tema de desarrollo de competencias, sabemos que dentro de las empresas hay personas que de pronto hay unos temas de herramientas y demás alrededor de eso desde el punto de vista del lugar donde están, pero lo que queremos es empezar con lo que está contigo, con lo que tú puedes hacer, con lo que no te cuesta nada desde el punto de vista financiero y sí te aporta muchísimo al bienestar. Y si en algún momento piensas es que estas personas están hablando de eso porque no les ha tocado, porque no conocen lo que es o porque no les ha pasado nada en la vida, yo sí te puedo decir que el año pasado tuve una cirugía, un tema quirúrgico de alta complejidad, de extracción de un tumor en mi rodilla izquierda, y lo que más me ayudó a mí a superar todo el proceso para recuperar mi movilidad fueron los ejercicios de respiración. Entonces sí puedo hablar con conocimiento de causa de lo que implica, o sea, oxigenar el cuerpo y darle otra pauta de bienestar a lo que hace muchos años atrás podría haber dicho, esto no sirve. Entonces, eso como para cerrar, María Ángela, tenemos cosas en nuestras manos inicialmente, sin desconocer la operación y todo lo que hay que abordar para poderla sincronizar, que desde el punto de vista del bienestar parten de cosas básicas y poderosas que si las volvemos hábitos y prácticas permanentes y nos hacemos conscientes de qué es lo que estamos adoptando en nuestra vida como hábitos y lo modificamos por otros hábitos que vayan en pro del bienestar, nos van a reflejar muchas ventajas a nivel de vida, no solo laboral, sino personal. Entonces, con eso yo creo que en María Ángela podemos dejar, o sea, la invitación a tomar esos, cuáles son esos hábitos que tienes actualmente, ya te dijimos cuáles son como los elementos a revisar y miremos estas propuestas que te estamos haciendo desde el punto de vista de bienestar y revisa cómo te va, para que con eso empezar a revisar el poder que tenemos dentro de nosotros mismos para poder estar mejor y que siempre lo hemos tenido, solo que necesitamos precisamente a veces tener otras experiencias para poderlo incorporar en nuestra vida como un estilo de vida. Esa es la invitación a que llenes el formulario. Te acabamos de compartir por ahí, vamos a seguir compartiendo el enlace para que nos compartas también qué tipo de soluciones necesitas en tu operación, qué tipo de situaciones te están causando en este momento de desafío, qué problemas tienes en la operación y con eso nosotros también poder generar alrededor de todo esto que estamos haciendo y que nos encanta María Ángela, porque como lo decía María Ángela, ahorita lo disfrutamos porque es parte de lo que nosotros
hemos aprendido, pero también creo que hemos sincronizado desde nuestra esencia con esto, unido a todo el tema de crecer internamente, que es lo que nos fortalece para poder enfrentar los procesos, sea lo que sea, en este caso logísticos. Sí es necesario crecer desde adentro, sí es necesario apostarle a esas pequeñas cosas que son las que generan las grandes transformaciones. Y que si yo crezco, el proceso crece. Si yo crezco, mi familia también recibe el impacto. Si yo crezco, voy a tener la posibilidad de tener un entorno donde van a llegar personas que también van a querer acercarse y ayudarme con las soluciones de todas esas problemáticas que a veces nuestra mente siente que no tienen solución, pero que cuando las otras personas deciden acercarse y aportar sus ideas, podemos encontrar juntos otros caminos. Todo parte de mí y de la disposición que yo tenga para hacer pequeños cambios. Por ahí la otra vez alguien decía la revolución de las pequeñas cosas, el poder de lo simple, que termina haciendo impactos y grandes transformaciones alrededor de lo que es nuestra vida y la vida de los otros seres humanos que están alrededor. Yo creo con esto, María Ángela, para cerrar. Buenísimo. Bueno, déjenos comentarios ahí, por favor, si te gusta este contenido y sobre todo si te está haciendo sentido. Y nos vemos el otro jueves otra vez, programa número 4. Estaremos por acá con ustedes y felices de poder seguir compartiendo, pero por favor escríbanos para saber si esto tiene impacto para ti y si no, qué tendría impacto, porque aquí lo importante no somos nosotras, sino las herramientas que puedas llevar. Cuídense mucho. Muchas gracias, Sandra. Qué felicidad volver a estar contigo y nos vemos la próxima semana. Chao, muchas gracias.